está tratando de enfrentarse o tratando de asimilar una reprimenda, pero terrible, una condena mundial del señor Maduro. Se ha burlado del género humano, como decían nuestros abuelos, ¿no? Se ha burlado del género humano. Este encerrado en Caracas no alcanza a entender y a comprender en las pláticas con sus allegados descalificados que tiene, por no decir otra cosa, pero en las mentes de todos los ecuatorianos y latinoamericanos que nos están escuchando en todo el planeta, pues se dan cuenta a lo que queremos referirnos. Así es que esta mayoría de países, yo creo que le van a dar la espalda. De hecho, le están dando la espalda al nuevo jefe de Estado, decidido por él y solo por él y su club, ser para 5 o 6 años más el mandatario. Lo que no me parece que debe ocurrir es que la Unión Americana, por sus conflictividades con el mundo árabe, el señor Putin, que estuvo presto, listísimo a darle un respaldo de conveniencia para tener bien graficado el nombre de la Rusia en nuestros pueblos, en nuestros países, nada más que por retentiva o algo por el estilo. Pero él debe más bien sonreír, porque Maduro, no sé qué opina el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, con tu venia, Jorge. No sé qué opines, embajador, respecto a lo hecho por Maduro en términos de demostrarnos el margen de audacia que puede primar en un continente abandonado por los Estados Unidos, a la manera como antes intervenían con mayor dureza en la misma nación venezolana y en la misma nación, recuerdo, panameña. En nuestro país incluso se unieron a esfuerzos desde el sur del continente, esfuerzos maquiavélicos y criminales, y acabaron incluso con la vida de mandatarios dignos de respeto histórico, ¿no? Aquí en Ecuador, en Panamá, en fin. Eso está por discutirse cuál fue el origen. Pero ahora todo un Trump se queda simple y llanamente en una declaración bastante tibia. ¿Por qué Estados Unidos no puede hacer algo más contundente, digamos, para destruir esta hambriadora dictadura? Nos preguntamos todos los seres humanos del planeta. Bien, gracias, Gonzalo. Yo creo que hay que verlo desde el punto de Estados Unidos, a ver, tratar de interpretar lo que piensa Trump. Trump ha sido muy duro en declaraciones, pero no ha pasado a los hechos. Muy duro en declaraciones a los castigos que ha hecho a los altos funcionarios venezolanos, pues no van a ninguna parte, pues porque se quedan dentro de Venezuela y no pasa nada. Hay un poco la idea de que va a endurecer el tratamiento a Venezuela, endurecer el tratamiento en la parte económica. En la parte económica, Estados Unidos tiene una amplia gama de recursos que podrían perjudicarle, si no perjudicarle, podrían crearle dificultades a Maduro. La primera que yo veo que no va a ser tan factible es el tema del petróleo. Es decir, Estados Unidos suspende las importaciones de petróleo. Ya prácticamente han caído tan bajas las exportaciones de Venezuela hacia los Estados Unidos que se da el fenómeno de que en los últimos meses el mayor proveedor en América Latina de petróleo para Estados Unidos ya no es Venezuela, es Colombia. Venezuela exportaba más de 1,5 millones de barriles de petróleo al día hacia los Estados Unidos y ha caído actualmente por debajo de los 400,000 barriles de petróleo
que ya lo supera Colombia. Podrían venir otro tipo de medidas similares a las que en su momento aplicó Estados Unidos a Irán. Dificultades en el campo económico internacional, en el uso del sistema monetario internacional, que podría perjudicarle y crearle más dificultades a Venezuela. Una intervención directa en estos tiempos ya es muy difícil, ¿no? Pero en todo caso está de por verse este rato la condena hacia Venezuela. No solamente es de los 14 países de Lima, es el G20 que lo ha condenado, la Unión Europea que lo ha condenado, es Estados Unidos que rechaza la elección de Maduro porque se da en condiciones de simplemente del uso del poder, el manejo de todas las instituciones, y ahí están los resultados. Los resultados, Maduro dice que ha triunfado, pero hay que mirarlo desde un punto realista. Hay diversos datos que dan a la prensa internacional de los resultados de Venezuela, y obviamente los resultados oficiales dicen algo diferente. Los resultados oficiales hablan de que Maduro sacó 6 millones y algo de votos, que implica obviamente una mayoría frente a sus dos opositores, que los dos eran de extracción del mismo partido. La oposición, la mesa de unidad democrática no se presenta, no participa, y hay una abstención numerosísima. De acuerdo con datos oficiales... Sería el 70% de... Bueno, hablan de un 52, 54, hay comentaristas que hablan de un 74%. Sí. Yo creo que hay que mirar esto de la abstención, hay que mirar en el conjunto, porque Venezuela es un país de 32 millones de habitantes. Ya. Para muchos críticos, el universo electoral es de 18 millones. Entonces, 6 millones... Pero para las conveniencias chavistas... Es menos. Es mucho menos. Por eso es lo que hablan de que Maduro sacó el 30 y tantos %. Es decir, la abstención está muy clara. La abstención está muy clara. Los venezolanos, con la abstención, están marcando un rechazo a Maduro. Es un gobierno que nace de una minoría, si es que realmente votaron en ese sentido, porque el manejo de todo el sistema electoral está en manos del presidente. Los diplomáticos, Jorge, los periodistas de investigación, han logrado establecer por qué aguanta este tipo de gobiernos en un área otrora superdemocrática que la conocimos en épocas muy oportunas, donde la democracia brillaba así, con todos los abusos de los demócratas de centro izquierda y de derecha que prevalecían en la conducción de este magnífico país al que conocimos por coincidencia tú y yo cuando viajamos incluso a Nicaragua. Y el actual gobernante estaba recordando el otro día que nos subieron a esa camioneta con ese soldado que tenía solo una bota. Y oíamos nosotros, ¿recuerdas? La cantidad de balaceras que se daban en el entorno de Managua. Nos estaba esperando las locuras del señor presidente Roldós, que nos convocó y nos invitó a que vayamos con unos 2 diputados de la provincia de Manabí, me parece que eran, y fuimos en una avioneta, pero pequeñísima como una hoja. Y llegamos, ellos llegaron también, los señores presidentes de Costa Rica y el presidente Roldós. Llegamos, pero justo el tiempo, y nos esperaba en ese gran salón, en ese edificio que era un fuerte de Somoza, que había abandonado horas antes nomás la capital nicaragüense. Nosotros llegamos justo a ese momento. Y nos esperaba, yo recuerdo claramente al obispo, padre, ¿cómo se llamaba
el padre Ernesto Cardenal, que era ministro de Cultura. Cardenal, eran los días en que se estaba cayendo el régimen de Somoza. Exactamente. Y estaba asumiendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y el actual estaba ahí esperándonos. Claro. Si se quedó, fue el primerito el que fue estuvo último ahí. día de nepotismo y primero de lo mismo. Absolutamente. Y Daniel cosas, Ortega ¿no? se volvió un tirano y un ladrón, pero que hizo palidecer seguramente en su tumba a toda la familia Somoza. Van a ser 40 años de eso, Gonzalo, y éramos unos reporteros jovencitos, impetuosos, y ahí estuvimos, año 1979. Pero la pregunta era, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué se mantiene Maduro a pesar del fracaso evidente, estrepitoso, que se dan cuenta todos, menos Maradona y Rafael Correa? Hay que ser unos idiotas como son, y me ratifico, Maradona y Correa, para decir que ese es un régimen exitoso, cuando es evidente que los venezolanos salen por donde pueden, a donde pueden, para tratar de sobrevivir, porque en su país no tienen ni qué comer, ni cómo curarse, ni cómo alimentar a sus hijos. Se mantiene, creo yo, Gonzalo, porque el régimen de Venezuela es un régimen militar. Y voy a un antecedente histórico. En 1989, en Cuba, el general Ornaldo Ochoa y el coronel Tony de la Guardia, héroes de las guerras cubanas en África. Ellos habían participado a nombre de la Unión Soviética en las guerras de Etiopía, Mozambique y Angola. Y Arnaldo Ochoa volvió a Cuba y el coronel Tony de la Guardia con una gran imagen, y empezó en la sociedad cubana, harta ya del castrismo, había cumplido ya 30 años, el castrismo estaba absolutamente agotado y fracasado. Empezó a hablarse de una alternativa militar, y las figuras eran Ochoa y de la Guardia. En ese momento Fidel Castro se inventó una acusación y terminó fusilándolos a los dos. A cambio de eso, a las Fuerzas Armadas cubanas les dio el poder, les entregó el control de la economía, y con eso Cuba se volvió, desde 1989, claramente una dictadura militar. 10 años después asumió el poder en Venezuela el coronel Chávez, y en la necesidad de sobrevivir, Cuba copó el gobierno de Venezuela, le dio el contenido ideológico, el contenido político, le ayudó a crear los sistemas de inteligencia y de control ciudadano, y le volvió a Venezuela también un régimen militar. Tenían a favor que era el coronel Chávez, un militar, y entonces desde su génesis, allá por 1999, Venezuela fue una dictadura militar, y a medida que han pasado los años, cuando murió el caudillo Chávez y lo reemplazó un subalterno mediocre y sin carisma como es Maduro, el régimen militar se fue afianzando. Hoy el poder en realidad lo detentan las Fuerzas Armadas, y lo detenta sobre todo Diosdado Cabello, que es el hombre que maneja las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, estos procesos electorales, que a quienes nos gusta la democracia, que creemos que la democracia es el único sistema en el que se puede vivir con dignidad, los procesos electorales nos parecen fundamentales, decisivos, y exigimos que sean claros, transparentes, sin mancha, sin mácula. Pero a quienes creen en sistemas dictatoriales, como es sin duda el caso de los cubanos y sin duda el caso de los venezolanos, estos procesos electorales son formalismos molestosos que hay que cumplir cada ciertos años para calmar a la turba y hacerle creer que los regímenes ellos los han puesto, cuando en realidad están sustentados en las armas. El señor Maduro hizo un proceso electoral, el que culminó el domingo, que era absolutamente inaudito. No había el menor rastro de democracia en un proceso electoral que debería ser la culminación, la fiesta de la democracia. Entonces, las cifras oficiales dicen que hubo un 54% de abstencionismo. Supongamos que sea cierto. Quiere decir que por el señor Maduro, que a esas elecciones no concurrió ni siquiera la mitad de la población. A pesar de una campaña, como son las campañas de los socialistas del siglo XXI, como eran las campañas de Correa, unas campañas publicitarias eficientes y atosigantes, no lograron que concurra ni siquiera la mitad de la población. Más aún, el señor Maduro se pasó hablando en la campaña de que va a obtener 10 millones de votos, lo cual, dado el universo electoral de Venezuela, ya era una cifra escuálida. Y ni siquiera logró los 10 millones de votos. Se quedó en 6 después de haber controlado todo. Además, 6 de acuerdo a las cifras oficiales. Sí. Con YAP, exactamente, muy bien dicho. Es decir, el gobierno de Maduro
simplemente no se ha convalidado, pensó convalidarse, ya era un régimen democráticamente objetable. Con estas elecciones no solo que no se ha convalidado como aspiraba, sino que ha demostrado su debilidad ante el mundo. Es un gobierno que se mantendrá mientras las Fuerzas Armadas venezolanas estén controlando el poder y estén dispuestas a reprimir a bala, como ya lo han hecho constantemente, a la gente que sale a la calle a expresarse. El día que hay una fractura en las Fuerzas Armadas, que esas fuerzas venezolanas superen el servilismo actual y decidan apoyar a la gente y no a un régimen desfalleciente, fallido, ese momento el régimen de Maduro se caerá. Pero mientras tanto el gobierno venezolano adolece de una soledad espantosa. No solamente no tiene apoyos internos, como vimos el domingo clarísimamente en Venezuela, sino que además quienes le apoyan, como Diego Maradona y Rafael Correa, son unos idiotas. Aquí está el discurso evaluativo del expresidente ecuatoriano para honor de los que le siguen y para vergüenza de los que nunca los seguimos ni los seguiremos. Nosotros vinimos a acompañar una fiesta democrática y hasta ahora pues la impresión es extraordinaria. Vengo a visitar el primer centro, si me recuerdan el nombre del primer centro por favor, Fermín Toro. El flujo de ciudadanos es continuo, con mucha comodidad, con mucha eficiencia, con mucha rapidez. No conocía de cerca el sistema venezolano, obviamente he leído al respecto, pero otra cosa es verlo. Tiene un doble control, el control digital, se presenta la cédula, se marca la huella digital, eso habilita el sistema para votar. Se vota, suena un timbre, es decir, solo se puede votar una sola vez, se cierra el sistema hasta que venga el próximo votante y luego se hace un segundo control, ya físico, en que se muestra la cédula, se ve en el padrón y se firma al lado del nombre. Entonces, con esos controles, pues ya es casi imposible que voten los muertos, que alguien vote doblemente. Las irregularidades que muchas veces se encontraban en padrones electorales en todas partes del mundo, no solo en América Latina. La otra buena noticia es que la participación es bastante alta, ¿no? Ya a las 10:10 de la mañana, en el centro Fermín Toro había votado cerca del 30% de los registrados. A las 10:10 de la mañana. Todavía la jornada está entera. Entonces esperamos una participación bastante alta, lo cual es muy bueno para Venezuela, para la patria grande, para la democracia. Me gustaría... Sí, hay que ser un idiota para decir lo que acaba de decir. Y además, equivocándose en todo. Esperamos, ya se apoderó del gobierno de Venezuela, esperamos una participación alta. Según las cifras oficiales, como tú bien dijiste, Gonzalo, cifras con Yapa, llegaron a tener una participación del 46% nacionalmente. Es decir, más fracaso que las elecciones de Venezuela, imposible. Imposible. El gobierno de Venezuela hoy está más solo y más fallido que nunca, a pesar de estas declaraciones como las de Correa, tan torpes, tan mentirosas, tan equivocadas, tan audaces, con ese afán tan evidente de retorcer la verdad para hacer parecer que una dictadura oprobiosa no es una dictadura oprobiosa y además tiene éxito. Pero no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Sí. Marca registrada. Si me permites, Gonzalo, yo quiero referirme a algo que los ecuatorianos tenemos que saber, porque el sector cercano a Correa hablan de una Venezuela que es un paraíso. Sí. La realidad es totalmente distinta en Venezuela. Absolutamente. Pero si está viendo la gente que... Sí, a eso voy. Se mueren de hambre. No, fíjate que... de la basura. Quiero referirme a unos pocos datos nada más. A ver. Maduro anunció hace pocos días un aumento del salario del 58%, 329.646 bolívares. Suena bastante, ¿no? Más de 300.000 bolívares. Pero eso equivale a $1.87 por mes de aumento. $1.187 por mes de aumento. O sea, menos de $2. Menos de $2. De acuerdo con muchos estudios, el salario mínimo de Venezuela les permite a un venezolano comprar una lata y media de atún, más 7 rollos de papel higiénico, si es que los hay. Y de ahí que veamos otros datos que son muy importantes. Tenga la onda. ¿No? El 87% de los venezolanos, gracias al régimen del socialismo del siglo XXI que se quería aplicar en el Ecuador, que ventajosamente esto se ha detenido, están debajo de la línea de pobreza, 87%.
2 millones de venezolanos comen menos de 2 veces al día. Fíjense en estos datos. Ahí entendemos qué es lo que pasa en Venezuela. No, la situación en Venezuela es dramática. La moneda ha perdido absolutamente su valor y ya no refleja ni siquiera el valor del papel en que está impreso, ¿no? Y vale la pena... 13,000% de inflación. Sí, 13,000% y puede ser más. Y de ahí hay un dato, una anécdota que encontré en alguna relación de prensa, que lo que le ocurrió a un sacerdote jesuita diabético, que sentía mucho frío, y eso significa que los niveles de azúcar han bajado. Entró a buscar en una tienda un chocolate y le pidió a la tendera que le venda una barrita de chocolate. Le dijo, no hay ningún problema, aquí está la barrita, 250,000 bolívares. El sacerdote se asustó, dijo, ¿pero cómo me cobras tanto? Le dice, mira, te estoy cobrando menos de $1. Hoy día el dólar está a 300,000 bolívares por dólar. Fíjense en esa locura, ¿no? Esa locura. Esa es la situación real de Venezuela. Por eso los cientos de miles de venezolanos que están saliendo y que muchos de ellos no han llegado al Ecuador, están ahí. Y embajador, presentes. ¿Tú concibes de que es la capacidad de aguante de los venezolanos refieren al militarismo imperante en esa república? Bueno, hay que pensar, y en esto coincido muy bien con Jorge, el poder militar en Venezuela es bastante grande. Chávez se encargó de armarlos exageradamente, no sé contra quién pensaba luchar. Pero están armados de sinvergüencería también, porque son los únicos privilegiados, ¿no? Son los privilegiados. A ellos no les falta nada. No, porque si todas las Fuerzas Armadas... ¿Serán a ellos y a sus familiares? Sus familiares, claro, tienen todo, tienen almacenes militares, los militares viven en los cuarteles en donde les dan todo. Y conocimos esos cuarteles contigo, Jorge. No tienen por qué preocuparse de la alimentación, ¿no? Esos cuarteles. Entonces, obviamente que lamentablemente la fuerza militar no entiende que el país está en un disparadero, está yendo a desaparecer, ser un país que ya no es viable. Con estas cifras... En el último año han salido de Venezuela aproximadamente 900,000 venezolanos. Imagínense lo que eso significa, 900,000 venezolanos, ¿no? Es una suma exagerada. Yo comparo esto con lo que ocurre en Siria. La guerra de Siria ha producido miles de refugiados, y estos refugiados están situados básicamente en el Líbano. Líbano tiene una población de 3 millones de habitantes, más 1 millón de refugiados sirios. Es más o menos la misma relación de lo que está pasando en Venezuela. Y esto hay que unir en Venezuela, estos datos hay que unir a algo que no se habla mucho, que es la delincuencia y la peligrosidad de Venezuela. En el último año hubieron aproximadamente 25,000 muertos en la violencia en Venezuela. 25,000 muertos, es prácticamente una guerra. Así es. Pero dentro de estos 25,000 muertos en Venezuela, hay que ver que hay otra cifra que es muy, muy interesante. Son 5,500 de estos 25,000 que son muertos por resultado de la acción policial y la acción del Estado, ¿no? Puede ser que sean enfrentamientos con delincuentes, lo que sea, pero son cifras que asustan. Y 25,000 muertos en un año, mucho más de lo que ocurría en la guerra con la FARC, por ejemplo, si podemos hablar de nuestros vecinos colombianos. Eso pasa en Venezuela, La situación de Venezuela es realmente dramática, y yo creo que, y aquí voy a derivarme a algo que los ecuatorianos debemos pensar. Hasta el momento de la situación de Venezuela, el gobierno del Ecuador no ha hecho pronunciamientos oficiales de lo que ocurrió el día de ayer, antes de ayer, salvo las declaraciones de la canciller de días anteriores, que son asuntos internos y que no hay que meterse, hay que respetar la soberanía. Yo creo que ya es hora de que abramos los ojos. Por lo menos hasta este momento el gobierno ecuatoriano no se ha pronunciado a favor de Venezuela. Ojalá no se pronuncie a favor de Maduro. Ojalá al menos mantenga un silencio, ya que no, mientras esté ¿Cómo son las cosas? Las cosas son muy, muy, muy complicadas para el Ecuador. ¿Cómo son las cosas de la vida? México fue uno de los escenarios donde Fidel Castro
creó todo este guión de vida, esta revolución, este cuadrante del círculo que ha sido revisado por nuestro presidente de manera contundente, ¿no? Pero asimismo me parece que referirse al tema como hace, por ejemplo, el señor canciller Luis Videgaray, por eso me acuerdo de México, concreto, nosotros vamos a tomar estas opciones, nos dijo. El gobierno de México no reconoce la legitimidad de las elecciones llevadas ayer a cabo en la República Bolivariana de Venezuela por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar que sea la voluntad popular la que determine quién será el próximo presidente de Venezuela. Asimismo, hemos anunciado medidas de carácter diplomáticas y en el ámbito financiero. El día de hoy hemos llamado a consultas a la embajadora de México en Venezuela y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha enviado una alerta a todos los participantes del sistema financiero mexicano para que valoren el abstenerse de participar en operaciones que debieran tener la aprobación de la Asamblea Nacional Venezolana, legítimamente electa, y que no cuentan con ella. Lamentamos profundamente esta situación porque lo que se vulnera es la capacidad del pueblo de Venezuela para autodeterminarse, para que por la vía democrática el pueblo venezolano sea quien elija a su gobierno. Esto más lo de Macri, más lo de Jorge Arriaza, también el señor Almagro estuvo a la altura de las circunstancias desde la Organización de Estados Americanos. Bueno, y algunos otros cancilleres. Pero aquí no dicen nada todavía, aquí no dicen nada. Y seguramente, como andaba en búsqueda de votos, le dirá que no diga nada porque los votos para la Secretaría de Naciones Unidas para la Asamblea podrían enturbiarse en favor de ella. Algo de eso debe estar pasando. Claro, pero Jorge, los últimos comentarios de parte de ustedes. Muy rápidamente, Gonzalo, me parece que esto es una vergüenza más de la política exterior ecuatoriana correísta, porque actualmente con el presidente Moreno, que ha cambiado muchas cosas y a quien tenemos que elogiar por muchos de los cambios que ha hecho, por haber sacado al país de ese túnel oscuro que era el correísmo, al presidente Moreno sí hay que criticarle, en cambio, y con toda dureza, con la misma fuerza con que se lo elogia, hay que criticarle que mantenga una canciller que mantiene, que valga la redundancia, mantiene una política internacional que es una vergüenza para el Ecuador, que es contraproducente completamente para los intereses nacionales. Que el silencio mantenido por el Ecuador, por la diplomacia ecuatoriana, por la canciller María Fernanda Espinosa, con respecto a esta patraña miserable que fueron las elecciones de Venezuela, nos avergüenza a todos los ecuatorianos. En una democracia genuina, donde el presidente no ponga por delante sus sentimientos de amistad, sino los intereses del Estado, pues la canciller por este silencio debió haber sido reemplazada fulminantemente para poner en su lugar una persona que entienda las relaciones del poder mundial, que conozca las ciencias de Estado y que entienda la historia del mundo, lo cual evidentemente por sus actos los conoceréis, dicen los evangelios, no le ocurre a la canciller Espinosa. Los países democráticos de América, desde Canadá hasta la Argentina, a lo largo de todo el continente, se han pronunciado y muy enérgicamente, muy vigorosamente en contra de esta farsa venezolana. Lo que ocurrió en Venezuela no es una mancha solo para el régimen de Maduro, es una mancha para toda América Latina porque ensucia, enturbia la democracia latinoamericana. Y que frente a esa farsa, a esa patraña, a ese engaño, a esa situación de opresión a un pueblo que lo sumieron en la opresión, en la represión, en el oprobio, en el hambre, en la enfermedad, el gobierno ecuatoriano del señor Moreno permanezca callado es vergonzoso.
El presidente Lenín Moreno, que está por cumplir un año en su mandato, merece muchos elogios por los cambios que se atrevió a hacer con mucha valentía y con mucha virilidad. Pero hay que criticarlo muy duramente que mantenga en su puesto a una señora y a una política internacional que evidentemente es una afrenta para el Ecuador, que el Ecuador no levante la voz cuando la democracia es pisoteada, es enlodada como se está haciendo en Venezuela, cuando hay un pueblo hermano, un pueblo cercano, con quien tenemos una larga relación desde Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre. Que a ese pueblo no seamos, que con ese pueblo no seamos solidarios, que con ese pueblo que está siendo condenado al hambre, al éxodo, a la enfermedad, nos quedemos callados con el pretexto infame, miserable, de que no hay que intervenir en los asuntos de otros estados. Una teoría, además del derecho internacional, que está absolutamente superada, y empezó la superación, como alguna vez te lo mencioné aquí, Gonzalo, con la doctrina Betancourt, del presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, que nos obligó la lanzó a todos y que la lanzó en los años 60. Pues esa doctrina del derecho internacional, de la no intervención, de esa manera como mala entiende la canciller Espinosa, está absolutamente superada. Los ecuatorianos tenemos un deber de solidaridad con el pueblo venezolano. Los ecuatorianos que hemos recibido a tantos venezolanos que han llegado con los brazos abiertos, se encuentran que mientras el pueblo recibe al pueblo venezolano afectuosamente, el gobierno ecuatoriano humilla, maltrata al pueblo venezolano al aliarse, al establecer vínculos tan cercanos con la dictadura de Maduro, que es una dictadura oprobiosa de hambre, miseria y enfermedad y muerte. Marcelo Fernández de Córdoba, ¿la diplomacia qué le pide al presidente Moreno? Bueno, yo creo que la diplomacia tradicional ecuatoriana, la que mira por los intereses del país, todos los ecuatorianos estarían 100% de acuerdo en lo que acaba de decir Jorge, que se necesita un cambio, que se necesita un cambio radical en la política exterior. Y esto, voy a ir a un tema un poco... En nuestra política internacional. Quiero que el presidente medite. El presidente muy acertadamente está hablando, y algunos ministros hablan de que hay una apertura del Ecuador para la inversión extranjera. Necesitamos inversión, pero no solamente hay que mirar el área económica, porque el área económica va siempre parejamente con la política exterior. Si tenemos una política exterior que es contraria a los principios que el presidente quiere no otorgamos seguridad al entorno. No hay confianza, va a fracasar el intento de apertura y de atraer inversión extranjera, que es algo que necesitamos dramáticamente, dada la crisis que el gobierno ha heredado por parte del gobierno de Correa, la crisis económica que hemos dado. Yo creo que hay que mirar en eso, el cambio se impone, pero ya, no se puede dejar pasar esta farsa de elecciones, como muy bien Jorge ha situado dentro de la realidad. Pues no puede el Ecuador ignorarlas. El Ecuador siempre ha sido un país, en primer lugar, pionero en lo que se refiere a derechos humanos, pionero en apoyar la legislación internacional favorable a los derechos humanos, y que los derechos humanos están sobre cualquier consideración. Se olvida la canciller de que tenemos la Carta de Robamba, la doctrina del Rodós, que son planteamientos ecuatorianos de que los derechos humanos están sobre cualquier consideración, y no los derechos humanos tomados aisladamente, una cosa sí, otra cosa no. En su conjunto son una unidad absoluta. Si se respetan todos los derechos humanos, tiene que ser todos. Si no se respeta uno de los derechos humanos, no hay respeto de los derechos humanos en ese país. Marcelo, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Señoras y señores, viene el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Señor alcalde, bienvenido, pero ahora con un recambio que vamos a establecer en la metodología de la entrevista, vamos a ver si damos acceso también a la gente. A ver, ¿qué pasa con lo que diga la gente al señor alcalde, con lo que pida la gente al señor alcalde, con lo que felicite, porque hay muchas cosas para felicitarle y hay muchas cosas también para solicitarle determinadas enmiendas que son buenas para la urbe. Señoras y señores, Mauricio Rodas en Cadena Democracia, entrevista libre.